Unidad 3, Geometría. En esta unidad vamos a ver homotesia, teorema de Tales, semejanza y teorema de Euclides. Lo que veremos es homotesia y en esta presentación veremos qué es una homotesia y cómo se realiza. En primer lugar, una homotesia es una transformación geométrica que permite obtener una figura semejante a otra. Si tenemos una figura semejante es aquella que tiene la misma forma sin importar su tamaño, su orientación o su ubicación. Para hacer una homotesia necesitamos un centro de homotesia, que es un punto, una figura geométrica, que en este caso es el triángulo ABC, y una razón de homotesia, que en este caso es la razón k igual 2. La razón de homotesia representa el factor por el cual se ampliará o reducirá el tamaño de la figura original. En este caso, k igual 2 indica que la figura imagen será el doble de grande que la original. Si el triángulo ABC es la figura original, la figura imagen será el triángulo A'B', C'. La razón de homotesia es la razón que hay entre la distancia del centro de homotesia a los vértices de la figura imagen, es decir, esa distancia, dividida en la distancia del centro de homotesia a los vértices de la figura original, es decir, esa distancia. Al realizar esa división, obtengo la razón de homotesia, que en este caso es 2. Lo mismo sucede con los otros vértices. Esa distancia dividida en esta también es la razón de homotesia 2. Y la distancia al vértice C' de la figura imagen dividido en la distancia al vértice C de la figura original también está en la misma razón, que es la razón de homotesia. Para realizar una homotesia, lo que hay que hacer es, primero, medir la distancia entre el centro de homotesia y uno de los vértices de la figura. En este caso, la medida es 4 centímetros. Luego, esa distancia la multiplicamos por la razón de homotesia. 4 por 2 es 8. Esa distancia, 8, la vamos a medir desde el centro de homotesia, pasando por el vértice A y continuamos en esa dirección para encontrar el vértice A' de la figura homotética. Observamos que la razón de homotesia es la razón entre la distancia del centro de homotesia hasta el vértice A' de la figura imagen dividido en la distancia del centro de homotesia hasta la figura original. Si hacemos eso con nuestra figura, nos damos cuenta de que 8 dividido en 4 es 2, que es lo que nos habían pedido, realizar una homotesia con razón de homotesia 2. Esto mismo lo vamos a realizar con todos los vértices. Tomamos la medida OB, la multiplicamos por la razón de homotesia y luego hallamos el punto B'. Hacemos lo mismo con el vértice C. Multiplicamos por 2 y hallamos la ubicación del vértice C'. Luego, unimos los vértices para obtener el triángulo imagen A'B', C', que es el homotético del triángulo original ABC. Y así hallamos el triángulo homotético que queríamos construir. Algunas observaciones. Siempre en las homotesias, las distancias dentro de la figura, por ejemplo, la medida de los lados, de las diagonales y de las alturas, también se encuentran en la misma razón de homotesia. Es decir, por ejemplo, A'C' y AC, esos dos lados, también están en la razón de homotesia. Es decir, que A'C' mide el doble que AC. Lo mismo sucede con las alturas. La altura de la imagen es el doble, porque nuestra razón de homotesia es 2,
que la altura de la figura original. Otra opción es que los ángulos homólogos en las figuras homotéticas son congruentes, es decir, miden lo mismo. Esto es cierto porque si no las figuras tendrían forma distinta. Y sabemos que la homotecia produce figuras semejantes, es decir, que tienen exactamente la misma forma. Y finalmente, los lados homólogos son paralelos, es decir, que esos lados, el lado A'C', es paralelo a su lado homólogo en la figura original, que es el lado AC. Lo mismo sucede con el lado AB y A'B', y lo mismo sucede con BC, que es paralelo a B'C'.